Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando una nueva emisión de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, y nos acompaña Gustavo Pícola, coach ejecutivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Horacio, muy bien, acá en Asunción, comenzando la tarde, ya acá en Asunción, así que un gusto estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por presentarte. Hoy tenemos un tema sumamente importante. Nosotros en nuestro programa siempre hablamos de estrategia y liderazgo. Hablamos de estrategia y liderazgo a nivel de empresas y también a nivel personal. Y en este caso tenemos un invitado muy especial. Él es Alex Rovira Selma. Él es escritor, economista, conferencista internacional, empresario y consultor. Ha vendido más de 9 millones de libros de diferentes títulos. A su vez es licenciado en Ciencias Empresariales y máster en Administración de Empresas por ESADE. Dirige seminarios sobre innovación, gestión del cambio, gestión del talento, gestión de las personas y pensamiento creativo. Actualmente está desarrollando unos programas de formación, Crea tu buena suerte y Crea tus buenas relaciones. Buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? Pues muy contento de poder conversar con ustedes, encantado, Horacio, encantado, Gustavo, y un placer poderme comunicar con su audiencia para servirles y encantado, de verdad, muy agradecido. Bueno, muchas gracias, Alex, realmente por aceptar nuestra invitación. Para nosotros realmente es muy significativo, más que todo, bueno, en los tiempos que corren actualmente, acceder con las agendas muy apretadas. Pero bueno, te tenemos aquí en el programa y vamos a hablar de estrategia y liderazgo, pero al principio siempre tratamos de conocer al líder, tratamos de conocer algunas características de su historia. Por eso Gustavo tiene una pregunta para vos. Bueno, ya Horacio dio toda la primera parte de la introducción a la pregunta. La idea es saber, en la vida nuestra, digamos, hay momentos que nos marcan, ¿no? Como esos momentos donde uno se da cuenta de lo que realmente le apasiona y lo que realmente le gusta. Y algunos tienen la suerte de que eso sea a temprana edad, otros no tanto. Entonces, la idea es que nos cuentes a vos cuál fue ese hecho, ese aprendizaje. Excelente, Gustavo. Yo diría que hubo dos momentos. Hubo un momento muy precoz, muy precoz. Yo cuando era un niño muy pequeño era muy locuaz. Mi papá falleció hace 2 años. Mi mamá está pasando unos días de vacaciones aquí conmigo, ya tiene sus 85 años. Y dicen que cuando yo era muy pequeñito, con 2 años apenas, hacía preguntas inquietantes. Y una de las preguntas que a mi padre y a mi madre más les sorprendía es que yo me plantaba frente a ellos y les decía, ¿quién soy yo? Y me decían, tú eres Alex. Y yo decía, eso es una etiqueta, es un nombre. Yo podría ser Javier, Eduardo, eso es una palabra. Eso no soy yo. ¿Quién soy? Y me decían, mi papá me tomaba, me ponía frente al espejo y me decía, ¿pero que no te ves? Tú eres este. Y yo decía, sí, pero papá, yo no soy el cuerpo que veo en el espejo. Yo quiero saber de dónde nace la pregunta, ¿quién soy yo? Porque ahí está, ¿quién soy yo? Por lo tanto, ya desde muy pequeño había una reflexión en relación a la identidad y en relación a nuestra naturaleza profunda y esencial que se mantuvo y hasta el punto de que mi papá empezó a comprar muchos libros de divulgación, de pedagogía, de filosofía, de psicología, que él primero leía y que luego me daba a leer a mí. Luego, si tuviera que decir otro momento en la vida, fue la confluencia de una circunstancia trágica con una feliz, pero confluyó. Un gran amigo mío falleció de infarto súbitamente, dejando viuda y 2 hijos. En aquel momento, mi mujer me anunció el embarazo de la primera de nuestras hijas. Tenemos 3 hijos, una chica, un varón y otra niña. Mi hija mayor, que ahora tiene 24 años, que está por aquí en la casa. Cuando mi mujer me anunció que estaba embarazada, ese mismo día un amigo mío murió de infarto. Y eso me provocó, por un lado, un duelo profundo, sin llegar a la depresión grave, pero sí que era un gran amigo, una bella persona a la que apreciaba mucho. Y luego la ilusión y la alegría de pensar que una persona, que un alma se encarnaba a través de nuestro amor y que venía al mundo. Eros y Tánatos, la vida y la muerte, se encontraron. Y entonces comencé a escribir. Y ahí nació mi primer libro, La brújula interior. Esos serían los 2 momentos, si tuviera que resumir, 2 momentos cumbre en el proceso de estar aquí hablando con ustedes sobre lo que estamos hablando. Bueno, gracias Alex por compartir un momento muy personal.
y también por lo visto, desde tus inicios siempre estuviste con las preguntas, ¿no? Mantener ese niño interior y llevarlo hasta el día de hoy, y que el adulto tal vez tendría que mantener, ¿no es cierto? Absolutamente. Ese enfoque, digamos, de buscar, siempre en la búsqueda y también la identidad, porque generalmente muchas veces es difícil conocernos, ¿no? Sí, y fíjate que en realidad es lo más simple que hay, se trata solo de quitar. Yo creo que al final la sabiduría es el proceso de dejar ir y de aceptar lo que es y de conectar con la realidad. Pero sí que es cierto que yo creo que no puede haber sabiduría sin reflexión. Puede haber erudición con mucha lectura, hay personas que tienen una enorme inteligencia, pero la sabiduría, hay gente inteligente que no es sabia, hay gente erudita que no es sabia. Y la sabiduría es detenerse a reflexionar, especialmente y hablando de liderazgo. Qué importante es observar, no perder la curiosidad y cuestionarnos siempre cómo podemos mejorar, cómo podemos servir mejor, cómo podemos liderar mejor, cómo podemos empoderar a nuestra gente, cómo podemos mejorar las relaciones, cómo podemos crear sinergia, cómo podemos motivar e inspirar, cómo podemos comprender mejor. El dibujo del interrogante es la clave de la transformación constante y a mi modo de ver va muy ligado a la virtud de la humildad. Es decir, la vanidad ciega, la humildad desvela, revela. La humildad precisamente es un catalizador de la transformación porque te despoja del orgullo, te despoja de la altanería, te pone los pies en el suelo aunque tengas la cabeza en las estrellas, aunque tengas anhelos y utopías. Entonces, esa capacidad de no dejar de hacerse preguntas, esa capacidad de cuestionarse sinceramente, sincera, sin artificios, sinceramente, sobre cómo puedes mejorar tú para servir a los demás, para ayudar y empoderar a los demás, esos, a mi modo de ver, dos de las muchas claves que hay para transformar constantemente la existencia a una plenitud, a una prosperidad, a una realización, a una transformación sistémica. Yendo un poco a tus libros, yo creo que los dos libros, lo que es La Buena Suerte y La Brújula Interior, es algo como muy completo para el desarrollo de la persona. Uno, desde el punto de vista interno, justamente la brújula interior de descubrirse, y otro, La Buena Suerte, que son las circunstancias, digamos, ¿no? Cómo nosotros creamos. Pero yendo un poquito más a, digamos, dentro de tu carta de presentación, vos mencionás que te negás a renunciar a la utopía, ¿no? Que son necesarios los idealistas, sumamente pacíficos. O sea, la resignación es un suicidio cotidiano. Ahora, o sea, creo que es muy fuerte para tenerlo en cuenta en el día a día, pero quisiéramos que menciones con respecto a lo que estamos viviendo hoy, con respecto a la crisis, todo eso, cómo nosotros en cierta medida empatizar o compatibilizar con lo que estamos viviendo para salir mejores, digamos, ¿no? Claro. Hay una pregunta fundamental y te agradezco muchísimo porque veo que estáis muy informados, muy documentados y una entrevista tiene mucho valor cuando los profesionales que dialogan se nota que han hecho el trabajo de conocer a la persona con la que hablan, sobre todo por respeto, cuidado y amor a su audiencia. Por lo cual, lo agradezco profundamente porque además hoy me llama un amigo y me dice: Alex, estoy aquí con una persona, le quiero recomendar varios libros tuyos. ¿Cuál? Y le he dicho: La Buena Suerte y La Brújula Interior. Hacen nada. O sea que ha habido aquí una confluencia en nuestra mirada. Sí. La pregunta que nos debemos hacer, a mi modo de ver, es ¿qué puedo hacer yo, por pequeño que sea, para crear una circunstancia donde la realización pueda surgir? Es decir, al límite hay dos posturas ante la existencia. Aquellos que se sienten efecto, aquellos que desean ser causa. Aquellos que actúan reactivamente, aquellos que actúan proactivamente. Aquellos que esperan a que venga otro, un tercero, las circunstancias o la lotería les cambie la vida, y aquellos que dicen: yo voy a trabajar para forjar una posibilidad que hoy no está, pero que voy a hacer posible que se manifieste. Como aquel que dice: si yo, y aquí está la metáfora del libro de La Buena Suerte, si yo no cultivo un espacio de tierra donde pueda florecer, en este caso un trébol, no van a hacer el trébol. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo puedo yo mejorar constantemente en mi jardín? Es decir, no se trata de que aspiremos, yo no creo en los mesías, no creo en la asimetría hoy tan fuerte, en una humanidad tan compleja, con tanta población. Quizás antaño sí, figuras relevantísimas como Jesucristo,
generaron un cambio de conciencia porque un hombre que hablara de compasión en un entorno de brutalidad, de abusos, de inhumanidad, fue un mensaje absolutamente revolucionario y revelador, por poner un ejemplo cercano a nuestra cultura, ¿no? Pero hoy la pregunta es, en mi empresa, ¿qué puedo hacer yo para seguir cuidando a mi gente? Pero además dialogando con ellos. ¿Qué puedo hacer yo para empoderar a mis hijos? ¿Qué puedo hacer yo para cuidar el amor que tengo por mi pareja? ¿Qué puedo hacer yo para cuidar a mis papás que me han dado la vida y han hecho todos los esfuerzos posibles, en mi caso en una guerra civil, para darnos de comer, para que no faltara el techo, para que no faltara el agua en casa ni la comida? ¿Qué podemos hacer para devolver al mundo lo que nos ha dado? Porque, como decía Viktor Frankl, hay personas que se hacen la pregunta, ¿qué me puede dar la vida a mí? Y hay otras personas que se preguntan, ¿qué puedo dar yo a la vida? Creo que esa es la pregunta. Y en esa pregunta surge una revelación. Porque en esa entrega a la existencia, en esa entrega al otro, en ese querer abrir el regalo juntos, en ese ver al otro, como decía Goethe, no como es, sino como puede llegar a ser, opera una suerte de diálogo mucho más humano, mucho más profundo, mucho más honesto. Y yo estoy convencido de que la verdad nos libera. Simplemente por una cuestión muy práctica. Porque al procurar mirar a los ojos de la realidad, por dolorosa que sea, es solo entonces cuando la puedes transformar. Al límite, la única pregunta que tiene sentido es, ¿qué es lo que tengo que aceptar? El problema de la especie humana, el problema de la amplia mayoría de la especie humana, de ese Pareto 80 frente a un 20, de ese 80-90%, es que esperan a que alguien haga algo para cambiarles la vida. Mientras que hay otro tipo de estilo interaccional, relacional, vincular, de tomar la iniciativa, que dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Es como el alumno que te viene a decir, por un lado, usted me ha suspendido el examen, o el otro que te viene y te dice, yo he suspendido el examen. Claro. Usted me ha suspendido, te está diciendo, la culpa es suya, yo no me lo merezco, usted me tiene manía. Mientras que el que dice, he suspendido, asume que no ha estudiado, que se despistó, que se encontraba mal, da igual, pero entonces lo puede cambiar. Esa es la clave. ¿Qué puedes hacer tú, por pequeño que sea, con excelencia, con entrega, con rigor, para mejorar el mundo en el que vives instante a instante? Claro, ser protagonista, digamos, ¿no? Tomar el Tomar rol las de protagonista. riendas, tomar las riendas, incluso, claro, incluso en lo más pequeño, porque si no, no hay aprendizaje. Dicen que algunas veces se gana y otras se pierde. No, algunas veces se gana y otras se aprende. Y en ese aprendizaje hay una ganancia. Pero lo que cambia la vida, decía Marcel Proust, una de mis frases favoritas, que cito en La brújula interior, aunque nada cambie, si uno cambia, todo cambia. Esa es la clave. Dejar ya de abandonar la posición de víctima y ponerse en una posición de adultez, de madurez, de responsabilidad, de coraje, de propósito, de humildad, de confianza, de voluntad de servicio. Porque ahí entonces la persona empieza a ser un motor, una causa de su buena suerte. Claro. Importante lo que dice, y ha citado a una de las personas a las cuales yo más admiro, que es Viktor Frankl, ¿no? Yo creo que Extraordinario, extraordinario, extraordinario. Un ser que logra resignificar la vida desde el lugar donde la resignificó es sinceramente admirable, y eso nos lleva, es un muy buen libro para entender cómo aún en los peores momentos nosotros podemos resignificar nuestra vida y hacernos protagonistas a pesar de lo que nos rodea en el contexto, ¿no? Porque siempre la víctima lo que hace es se agarra del contexto, se agarra de lo que le pasa, se agarra de todo lo que le sucede, es culpa de su vida, ¿no? Y ahí en esa responsabilidad es donde ahí me gustaría hacerle una pregunta, porque a usted menciona esto, la responsabilidad, ¿no? No solo de su propia vida, sino de contribuir a una mejora en la vida de los otros y dejar un legado, ¿no? Absolutamente. Ahora, en el mundo que vivimos, hay mucha gente que es muy difícil conectarse con el legado, ¿no? Es decir, o cuál es el legado que debo dejar, o cómo descubro cuál es el legado que debo dejar. ¿Qué le recomienda a una persona que lee eso y dice, bueno, ¿y ahora cómo arranco? ¿Cómo hago para saber, o quiero dejar un legado? ¿Cómo descubro ese legado que quiero dejar? Es tan simple como no tener que pensar en que el legado tiene que ser un elefante, algo inmenso, algo... El legado es haz lo mejor, da lo mejor de ti en cada instante. Sé excelente en el más pequeño detalle. Referenciando de nuevo a Frankl, podríamos decir que los dos grandes pilares del mensaje de Viktor Frankl, hombre con un nivel de conciencia elevadísimo, eran: uno, la última de tus libertades consiste en elegir tu mejor actitud ante cualquier circunstancia. Con eso ya construyes un legado.
Todos tenemos en nuestra familia, en nuestra constelación, alguna abuela o abuelo que todos amábamos y adorábamos porque era tierna, porque era amable, porque era simpática, porque nos daba de comer, porque nos cantaba una canción. Esa persona dejó un legado, pero no dejó un legado de un palacio, o de un gran edificio, o de una gran infraestructura. Dejó un legado de cultura. Y la cultura es actitud, conocimiento, habilidad, compromiso y ética combinada. Lo que hunde una nación es la cultura. Lo que eleva una nación es la cultura. Lo que hunde una empresa es la cultura. Lo que eleva una empresa es la cultura. ¿Y qué es la cultura? Lo que la gente hace cuando nadie les ve. Eso es la cultura. Y la cultura en una empresa crea un buen clima o un nefasto clima. Si la cultura es constructiva, la gente siente a gusto, tiene un sentido. Va allí porque quiere, porque se siente a gusto. Entonces, ¿cómo podemos dejar un legado? Da lo mejor de ti. En términos de Frankel, elige tu mejor actitud ante cualquier circunstancia. Es lo único que tienes, porque te pueden quitar la vida, el ser amado, el dinero, incluso la identidad. Pero si tienes un mínimo de consciencia, puedes elegir tu mejor versión en cada momento. Y el segundo pilar, dice Frankel, es que lo que da sentido a la vida es el amor. El amor a alguien o el amor a algo. Vivimos para amar y para cuidar. Conjuguemos el verbo amor como queramos. Amar es cuidar, amar es comprender, amar es inspirar, amar es servir. Amar es una fuerza que se conjuga en muchos términos. A nivel intelectual, la voluntad de comprendernos. A nivel operativo, cuidar. A nivel espiritual, la voluntad de inspirar, de que el otro pueda devenir quien está llamado a ser. Por lo tanto, el legado no pasa por aspirar a algo inmenso. Pies en el suelo, cabeza en las estrellas, como referenciaba Horacio al principio. Y hacer, como diría Eckhart Tolle, el poder de la hora en cada momento, en cada instante, procurar vivir despiertos, procurar ser amables, procurar aportar valor. Es eso. Y el legado se construye, igual que la suma de las pequeñas alegrías construye la felicidad. El sentido en una existencia se construye llenando de presencia y de voluntad de dar lo mejor en cada instante. No hay más. ¿A qué más podemos esperar? Si el destino final es la muerte, mientras tanto llenemos la vida. Porque si no llenamos la vida y tenemos una vida vacía, vivimos la muerte con la misma vacuidad. Quien llena la vida dándose en cada instante no teme morir, porque ya está pleno en el ahora. Y para una cosita, para lograr eso, me parece que me suena escuchándolo, ¿no? Lo primero es tomar conciencia. Porque si no tomamos conciencia no podemos arrancar, ¿no? Entonces, como la conciencia es como la luz como de los faroles del auto, ¿no? Es lo que nos ilumina. Absolutamente. Y entonces vendría la pregunta, ¿y cómo tomar conciencia? La pregunta entonces nos llevaría a un valor que cuando se convierte en hábito es una virtud, porque los valores en acción, los valores convertidos en hábitos son virtudes, y la suma de virtudes da lugar al talento. ¿Y qué es lo que hace que una persona tome conciencia? Y tiene mucho que ver con la pregunta con la que abríamos nuestra conversación, el coraje. Porque el coraje no es ausencia de miedo, es conciencia de que hay algo por lo cual merece la pena arriesgarse. La temeridad sí que es ausencia de miedo. El temerario está loco, va a que le ametrallen por temeridad. El coraje es no, ¿cómo puedo proteger a mis soldados? ¿Cómo puedo ganar esta batalla sin que nadie de los míos quede dañado? ¿Cómo puedo? Y el coraje supone una conciencia enorme. No puede haber coraje sin conciencia, y al revés, una conciencia cabal, bien calibrada de mis recursos y mis capacidades y del entorno al que me enfrento. Cuando un ser humano conecta con el coraje, su escala de conciencia cambia radicalmente, porque ya deja de estar en el miedo, deja de estar en la envidia, deja de estar en el deseo egoísta. El coraje implica un arriesgarse para realizar algo que mejore la vida y no solo la propia, también la de aquellos con los que estamos. Por lo tanto, efectivamente, la conciencia es la clave, el darse cuenta es la clave. Pero también tendríamos que hablar aquí de nuevo de la humildad, porque sin humildad uno no puede tener conciencia cabal de lo que hay. También deberíamos hablar de la responsabilidad, porque sin ella no somos capaces de dar respuesta a las disfunciones que hemos creado consciente o inconscientemente. Efectivamente, hay un movimiento dentro del ser de cada persona que le puede llegar por convicción o por compulsión. Hay personas
que empiezan a cambiar su vida después de largo sufrimiento económico, de salud, emocional, y deciden entonces cambiar, empoderarse, o después de un accidente, con una experiencia cercana a la muerte, acostumbra a haber un cambio muy importante de valores, por convicción. Hay otras personas que llegan por compulsión, porque les está diciendo el entorno constantemente, haz algo, cambia, pero lamentablemente nosotros no podemos cambiar a nadie. Podemos acompañar, podemos inspirar, podemos ayudar si nos lo piden. Cuando el cambio propuesto desde fuera se ve necesario, entonces emerge la transformación. El cambio es necesidad menos resistencia. El cambio es una oposición de fuerzas. Tienes que adaptarte, no quiero adaptarme. La transformación es cambio con sentido. Le veo sentido al cambio, por lo tanto lo incorporo. Pero hasta que no le encuentras un sentido, hasta que no hay esa conciencia, la persona entonces no toma las riendas de su vida y no empieza a cabalgar en su existencia llevando las riendas en su mano. Claro, o sea, el cambio lo tiene que asumir uno, como vos bien decís, digamos, puede Totalmente. haber ciertos, podés señalar ciertos caminos, pero es algo muy profundo que debe venir, y cada persona necesitará su tiempo y sus espacios, ¿no? Para hacer ese cambio. Absolutamente, absolutamente. Y por eso cuando a veces preguntan, ¿qué le dirías a alguien que no quiere cambiar? Nada. Porque ¿qué vas a hacer si esa persona no siente la consciencia, ni la necesidad, ni la urgencia de realizar una transformación? Es como intentar empujar una roca. Ahora, cuando la persona dice, vamos a ver, yo tengo que salir de estas circunstancias que están constantemente atenazándome. Yo sé que no hay nada garantizado, pero es que lo importante no es tanto lo que logre. Lo importante no es tanto la realización de lo que deseo, sino lo que mi deseo hace para que yo me realice. Lo importante es el camino, no el objetivo. El objetivo es la zanahoria que nos lleva a movernos, pero a lo mejor ese movimiento nos lleva a un lugar muy distinto al cual habíamos planteado llegar de origen, porque al final lo importante es que en el desenvolvimiento, en el moverse, en el leer, en el investigar, en el prepararse, en el dialogar, en el aprender, en el corregir los errores, se produce una gimnasia del alma, una gimnasia de la psique, que nos lleva a desarrollar 3 principios fundamentales en la realización del ser humano. El principio del deber, la responsabilidad, el hacer lo que se debe hacer, el ser éticos, el ser justos, el ser verdaderos, el ser honestos, principio del deber. El principio de realidad, como muy bien decía Gustavo, la conciencia, el darse cuenta, el no engañarse. Porque si no hay principio de realidad hay mentira. Y si hay mentira hay error, y el error alimenta la mentira. Y muchas personas se pasan la vida entre la incapacidad de reconocer sus errores y las mentiras que los tapan, hasta que los sistemas humanos implosionan. En la política lo vemos, en la gestión empresarial lo vemos. El error y la mentira van juntos y solo se liberan desde la humildad y desde el reconocimiento de la realidad. Principio del deber, hacer lo que se debe hacer con ética, por el bien común. Principio de realidad, reconocer nuestros errores para poderlos enmendar, calibrar nuestras capacidades y las de nuestra gente, definirnos objetivos para poder crecer y transformarnos constantemente. Y luego hay un tercer principio, que es el principio del placer. Es decir, la alegría, el goce, el reconocimiento, el abrazo, la celebración de las victorias, el sano orgullo de logro y de realización, el sano sentimiento de plenitud de poder aportar algo que ves que puede ser útil a los demás, sea que vendemos leche, sea que damos soluciones informáticas, sea que nos dedicamos a la formación. Y cuando esos 3 están en equilibrio, deber, realidad y placer, hay una sinergia entre ellos que hace que la realización cada vez vaya floreciendo con más fuerza. Claro. Alex, la verdad que tendríamos un montón de preguntas para hacer. Volveremos en otra conversación. Te agradezco. Pero yo quería mencionar sobre tu libro, La Brújula Interior, en la cual hay unas cartas y que uno profundiza un poco con su ser. En la carta número 6 habla de escasez y frustración. Justamente habla de los condicionantes externos que nos limitan. Y es una revelación porque vos sos economista. Y un economista que diga esto suena como algo distinto, digamos, ¿no? Algo sumamente novedoso, donde habla que el mundo está constituido por bienes escasos y necesidades insatisfechas. Y vos planteás de ir a un mundo, en vez de escasez y frustración, abundancia y satisfacción. ¿Cómo salir de ese paradigma? Claro, yo estudié ciencias empresariales y me dijeron esto, ¿no?
Y cuando el profesor dijo, el mundo está hecho por bienes escasos y necesidades insatisfechas, dije, caramba, me están diciendo que el paradigma económico parte de la escasez y la frustración, cuando no es así. Los recursos que nacen de un ser humano son ilimitados. La creatividad es ilimitada. La compasión es ilimitada. La capacidad de formar al otro y de darle un espacio de cultura, de conocimiento, de reflexión es ilimitada. Lo material es limitado, pero incluso lo material es reciclable, es aprovechable. La energía se transforma. Ese paradigma hace mucho daño porque nos lleva a una mentalidad de miedo, de pánico. Y por lo tanto el otro es un competidor al que tengo que destruir. Mientras desde una mentalidad de cooperación, de colaboración, podemos hacer que nuestras virtudes juntos sumen. Claro, Gandhi lo decía muy claro, en el mundo hay más que suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos. Entonces, se trata de encontrar un espacio interior donde tú te des cuenta que eres una fuente de generación de contenidos, de ideas, de diálogo, de soluciones para tus clientes, para tu familia, para tu gente, infinita, si tienes esa disposición. Hay que querer trabajar, pero como tú bien dices en el capítulo 6 de la brújula interior, quise constatar que el paradigma económico estaba lleno de perversiones de origen y así nos ha ido. Claro, y bueno, y también es tomado por, independientemente de quienes estudian economía, también el tema de la escasez, ¿no? En el día a día, en el mundo en general, digamos, ¿no? Claro, y es cierto que puede haber contextos de escasez. Muy bien, la pregunta que tenemos que hacernos de nuevo es, ¿qué puedo hacer yo para aportar una solución o para aportar algo que genere una posibilidad? Porque esta es la pregunta que ha transformado la vida a la humanidad. Si Alexander Fleming no se hubiera cuestionado que esas placas que estaban ahí podían generar antibióticos y curaran muchas vidas, si Louis Pasteur no hubiera observado en la ciencia, en la tecnología, es la pregunta de decir, insisto, ¿puedo ser yo la causa de una buena suerte colectiva? Esa es la pregunta. Bueno, y ahí un solo comentario me gustaría hacer. Pasamos del contexto de escasez a la mentalidad de abundancia, porque para poder mostrarse de ese lugar y como Fleming buscar la posibilidad de solucionar lo que tiene que solucionar, tiene que tener él desde su mente la abundancia de poder hacerlo. Absolutamente. Lo que crees tiende a ser lo que creas. Claro. Bueno, Alex, estamos llegando ya al final del programa. Realmente para nosotros es un gran gusto tenerte acá con nosotros y quisiéramos como mensaje que transmitas, o sea, dentro de lo que nuestro programa se llama Estrategia y Liderazgo, pero ¿cuál sería el mensaje que darías a nuestra audiencia con respecto a la estrategia y por otro lado con respecto al liderazgo? Si se puede ver o en conjunto o en forma separada. Excelente. La estrategia es qué queremos lograr. Y el liderazgo es el conjunto de habilidades que nos puede llevar a ese qué. Pero yo diría, y vuelvo un paso hacia atrás a la reflexión, rebobino unos minutos, la cultura. La cultura hará que tu estrategia se impulse o tu estrategia se hunda. La cultura, tu cultura, hará que tu liderazgo sea brillante, empoderador, transformador, o que sea un liderazgo de capataz. Y la cultura depende de la grandeza de tu corazón, de tu actitud. La cultura depende de cuán grandes sean las ideas y los referentes que te hagan crecer mentalmente a ti y a los demás, el conocimiento. La cultura dependerá de tus habilidades y hábitos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, dice Eduardo Galeano. La cultura también dependerá de tu generosidad, de tu creatividad y de la capacidad que tengas de abrir tus recursos y posibilidades al verdadero talento, que sepas elegir bien. No se trata de que te rodees de personas que te empobrezcan, sino que impulsen esa riqueza. Y la cultura dependerá del comportamiento ético. Estamos viendo que los grandes desastres de la humanidad vienen por la mala gestión política por parte de personas que no tienen ningún tipo de ética, que no tienen sentido del deber. Apuesta por tu cultura. Y la cultura no es saber responder solo las preguntas que te llevan a ganar una partida de Trivial Pursuit. La cultura es la integralidad del ser humano, la potencia del corazón, la potencia de la mente, la potencia de la acción, la potencia creativa, la potencia espiritual y la potencia ética. Un ser humano que trabaja todas sus potencias tiene una cultura formidable que le lleva a un liderazgo transformador y a una estrategia ganadora. Sin duda, la cultura es la clave. Bueno, excelente, Alex. Te agradecemos nuevamente, enormemente, por haber estado con nosotros. Nos gustaría en otra oportunidad contar contigo. Así será. Y bueno, realmente un gran gusto y bueno, estaremos conectados seguramente en un momento futuro. Así que muchísimas gracias Gustavo también.
Y bueno, Gracias. nuevamente Alex, gracias por haber compartido este momento tan grato que la audiencia realmente lo agradecerá. Muchísimas Horacio y gracias. Gustavo, muchas gracias a los dos y bendiciones a ustedes y a toda su audiencia. Muchas gracias, Alex, y a nuestra audiencia le decimos hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias.